Michael Stanley Franco Benavides. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Ok, gracias. Rosa Alicia García Hernández. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Presente, Lic. Gracias. Keri Jennifer Hernández López. Anderson Ariel Lara Santos. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Presente, Lic. Ok, gracias. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Buenos días, presente, Lic. Buenos días, gracias. Diego Alejandro Reyes Hernández. Perdón. William Josué Reyes Sánchez. Dice Stephanie Rivera de Mejía. Elvin Guillermo Romero Arguiaza. Kenia Yasmin Rovira Álvarez. Maybelline Patricia Sajet Parada. Buenos días, presente, Lic. Buenos días, gracias. Erika Arely Trejo de Sorto. Irma Lisset Ventura García. Ana Cecilia Zelaya da Silva. Ok, ¿alguien más que haga falta en la asistencia de este día? ¿Alguien más que tengamos que agregar? Muy bien. Bueno, creo que ya les había mencionado que esta sesión únicamente va a ser de metacognición y también retroalimentación de algunos temas que estuvimos viendo. Ok, Denis, permítanme. Denis Aristides Escobar. Ok, ya le agregué Denis. Y Hernández López. También, Katie. Creo que hace falta alguien más. Muy bien, de nada. Ok. Yo, Lic. Ok, Ana, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, ya le agregué y me falta Crisia. Muy bien. Ya están todos entonces. Bueno, les decía, permítanme que les voy a dejar de proyectar acá. Les decía que solo vamos a hacer como un breve repaso de los temas y al final solo vamos a hablar un poco de la metacognición, que básicamente se trata que ustedes me digan, ya que esta es la última clase que vamos a tener de esta materia, cuáles son los obstáculos que han tenido para poder considerar que ustedes han aprendido, cuáles son las cuestiones en que ustedes se pueden comprometer a mejorar, en que yo como docente puedo mejorar, qué es lo que podemos ir haciendo para mejorar este proceso de formación para ustedes. Sobre todo el hecho de que ustedes sean conscientes de qué es lo que ustedes pueden ir mejorando, de lo que ustedes pueden ir haciendo o lo que no se hizo durante este ciclo para poder entender que ustedes también son partícipes de su proceso de formación, como ya se los había mencionado. Pero bueno, dentro de los temas que nosotros estuvimos viendo, este cómputo, todo esto porque recuerden que lo que habíamos mencionado es que iba a ser acumulativo únicamente del último cómputo, no de todo el ciclo, solo del último cómputo. Y por cierto, hablando del parcial, solamente les quiero comentar que va a ser en grupos de 3 personas.
Entonces se va a tratar de la resolución de casos, pero para esto necesito que trabajen en grupos de 3. También quiero hacerles saber que ustedes pueden hacer estos grupos, no hay ningún problema. Tomando en consideración también que como ustedes van a venir en una sola sesión, no va a ser necesario que se puedan modificar los grupos debido a que unos pueden venir un día, otros pueden venir otro día, sino que de una sola vez se van a trabajar con todos. Nada más que sean conscientes de poder pedirle a sus demás compañeros que vengan temprano para que así no sea un inconveniente que unos comiencen a trabajar y otros después se incorporen tarde, trabajen menos, etcétera. Así que nada más les pido eso. Además, pueden traer su código de familia. También eso se los agregué en las indicaciones que les mandé ayer. La fecha, la hora y el hecho de que ustedes pueden traer el código de familia para la resolución de los casos. Dentro de estos casos vamos a ver los temas que desarrollamos en este cómputo, que son la responsabilidad parental, todo lo que estuvimos hablando, que incluía los 3 elementos más importantes: cuidado personal, representación legal y también la administración de los bienes, que son los 3 elementos más importantes. Lo que da origen a esta responsabilidad parental es la filiación, que fue lo último que estuvimos viendo del cómputo número 2, en el cual hablamos de la filiación por adopción, la filiación, cómo se da este vínculo entre padres e hijos, la filiación por un vínculo socioafectivo, etc. En esta parte de la responsabilidad parental, nada más debemos recordar, perdón, debemos tener en consideración el hecho de que esta responsabilidad parental siempre se va a dar preferencia a que la puedan ejercer únicamente los padres, pero esto no significa que solamente sean ellos, es decir, por el vínculo biológico que los une. Todo esto por lo que les acabo de mencionar, en el sentido de que también las personas que adoptan, al momento en que se hace efectiva la adopción, ellos fungen completamente como padres. Ellos adoptan esta obligación de la responsabilidad parental como si fueran los padres biológicos. Por lo tanto, no podemos decir que solamente en los casos del vínculo biológico de padres a hijos se puede dar la responsabilidad parental. También más adelante vimos la parte de la tutela y de eso ya vamos a estar hablando un poco, pero ahí hablamos también de la similitud que existe entre esta figura de la responsabilidad parental con la tutela. Dentro del mismo concepto de la responsabilidad parental, decíamos que puede ser una institución que es derivada de la afiliación, pero que tiene un conjunto de facultades y obligaciones que la misma ley está otorgando. Es decir, la ley va a ser garante de que esta función de los padres y de las madres se cumpla. Luego estábamos hablando del fin de la responsabilidad parental. Recordemos que nosotros hablamos de la responsabilidad en ciertos aspectos muy específicos, es decir, niños, niñas y adolescentes, personas que son menores de 18 años. Aquí es donde se da la responsabilidad parental, pero se puede extender o prorrogar dependiendo de algunos aspectos, como pueden ser una persona que sea declarada como incapaz, pero también aquellas personas que puedan tener una discapacidad que no necesariamente sean declaradas incapaces, y también se puede dar en los casos en que se prorrogue la responsabilidad parental por el tema del que hablamos de las personas que estudian en tiempo y con provecho. Cuando tienen un buen rendimiento y a pesar de que ya no tengan 18 años, pero sigan estudiando con los años de la universidad, tal cual como deben ser, que estén estudiando con un buen rendimiento, es decir, una nota por lo menos mínimo de 8 hacia arriba, entonces se puede entender que se está estudiando con provecho en tiempo y en rendimiento. Por lo tanto, nosotros, bueno, ustedes resolvían un caso en una de las actividades en las cuales se les planteaba el caso de que este señor estaba dando una cuota de alimentos de $100 y su hijo le estaba solicitando que subiera esa cuota a $200 porque sus necesidades habían cambiado, porque él tenía una enfermedad que se llama lupus y también porque él seguía estudiando con provecho. En este caso se planteaba que él dejó 2 materias porque él se había enfermado por esta enfermedad de la que ya les hablé y por eso en ese ciclo, en el último cómputo, no había podido entregar sus actividades y esto había hecho que él reprobara la materia.
La pregunta que yo les hacía a ustedes era entonces si se le podía permitir esta modificación, es decir, este aumento en la cuota de alimentos, o si también se podía permitir que se le siguiera dando alimentos a pesar de que había reprobado estas materias. Muchos de ustedes hicieron abordajes diferentes, tomando en consideración aspectos que son importantes, otros se fueron muy lejos y dejaron fuera aspectos que son Eli, sumamente relevantes. Dígame. ya paso lista. Y ya, Ay, va a disculpar, pero es que como pues sí habíamos salido tarde de la otra clase, entonces estaba desayunando por eso. No pude entrar ok, temprano. buen provecho. ¿Y de qué materia vienen saliendo? De la de proceso penal común. Ya le voy a decir a Paz que me lo saque temprano. No, no, Ay, no, es broma. y que también no nos dé clase tan temprano, hombre, porque a las 7 es pecado levantarse. Mire, ¿qué le puedo decir? Yo mañana tengo que dar otra clase a las 7. Así Ah, toca, así es el horario. pobrecito, va. No, 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 es broma. Pero bueno, ya lo voy a agregar a la lista también a los compañeros que están escribiendo en el chat. Lo voy a agregar a la asistencia, así que no se preocupen. Y buen provecho a quienes están desayunando. Bueno, les decía entonces que teníamos este caso que yo les había planteado y recuerden que los dos aspectos más importantes para el establecimiento de una cuota de alimentos, para el aumento o disminución, que rara vez se da una disminución cuando ya se ha decretado en un proceso de alimentos una cuota, difícilmente se va a pedir que se disminuya. Normalmente se pide que se mantenga o que se aumente. Ahora bien, lo que se debe tomar en consideración es la necesidad del alimentante y la capacidad de la persona que va a dar los alimentos. Eso se les he remarcado muchísimo. Y hay muchos de ustedes que me planteaban las necesidades del alimentante, pero no toman en consideración el trabajo que tenía este señor en la alcaldía, el sueldo que él tenía y las responsabilidades que también tenía con la nueva familia que él había establecido. Pero esto no significa que va a ser una limitante para poder pedirle el aumento de la cuota de alimentos. Sin embargo, quizá el hecho que nosotros debíamos analizar en ese caso es que si em, esta situación que había pasado este muchacho con la enfermedad de lupus era una justificación para poder haber dejado esas materias y ya no darle esta cuota de alimentos. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido en la realidad si un juez de familia hubiera conocido este caso? Al menos el criterio que yo conozco aquí en los juzgados de San Miguel es que le hubieran permitido un aumento de la cuota. Posiblemente no los $200, pero al menos hubieran sido al menos unos $150 para este joven, para este muchacho. ¿Por qué? Porque era una condición de una enfermedad, lo cual habilitaba a que se le pidiera el aumento al padre por los medicamentos, el tratamiento que era necesario para la condición que estaba pasando este muchacho. Además, el hecho de que dejara o no las materias por esta razón era una situación aparte. El aumento quizás iba en razón de la enfermedad que él tenía. Sobre lo que se tenía que pagar de la universidad, de los que ya había, las materias que ya había dejado, eso era quizá aparte. Pero esto no significa que vamos a desconocer la necesidad que él tiene de su alimentación y también de la enfermedad que él tiene, porque uno de los aspectos que vimos para prorrogar los alimentos era una cuestión también de enfermedad, de una enfermedad prolongada. En este caso, el lupus no es una enfermedad que se vaya a curar con un tratamiento nada más, es una enfermedad progresiva, por lo tanto, esto significaba que estos alimentos posiblemente se los iba a tener que estar dando por mucho tiempo más. Pero ese era solo un ejercicio para que pudiéramos ir pensando de qué manera lo podíamos resolver. La mayoría hizo un buen trabajo y solamente se los traigo acá para que lo tengamos en mente por los casos que vamos a revisar el día del parcial. Como ya se les dije, igualmente van a ser de 3 personas, así que los 3 van a poder debatir y discutir ahí qué es lo que se puede resolver en los casos que yo les voy a plantear. También teníamos el otro tema, que era la parte de los alimentos. El caso de los alimentos era un montón de cuestiones que nosotros teníamos que revisar. No solo era la definición, lo que incluyen los alimentos, que nosotros hablábamos de que era precisamente
la comida, pero también educación, salud, vivienda, vestuario y recreación, que son derechos que se tienen por parte de los niños, niñas y adolescentes, y también en aquellos casos en los que se puede extender o prorrogar la cuota de alimentos, como ya lo habíamos mencionado. Otros aspectos relevantes de este tema de los alimentos era aquellos que pueden ser provisionales y aquellos que pueden ser definitivos. Eso me interesa mucho que ustedes lo tengan en consideración porque luego de esto ustedes van a ver la materia de procesal de familia y se van a dar cuenta que se pueden solicitar estos alimentos como medida cautelar, se pueden solicitar de forma provisional, es decir, mientras se tramite el proceso, y también se pueden pedir de forma definitiva, es decir, ustedes comienzan el proceso para que al momento de que se establezca una sentencia, a partir de ahí comiencen a tener efectos estos alimentos. Como les digo, la medida cautelar ustedes la pueden pedir sin necesidad de que exista un proceso. Provisionales, lo que dura el proceso, y de forma definitiva, es decir, que con una sentencia comienza a tener efectos esta pretensión. Este es un aspecto que ustedes, como les digo, lo van a necesitar al momento de que ustedes vayan a la práctica, pero también en la materia de procesal de familia. También otra cuestión importante respecto de los alimentos es que estos pueden ser progresivos o pueden ser variantes. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, se necesita tener en consideración la necesidad del alimentante, pero también la capacidad del alimentario, es decir, la persona que va a dar los alimentos. Entonces, si varía la situación de alguno de ellos, se puede pedir una modificación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si las necesidades del alimentante, si él tuvo un accidente y necesita un tratamiento especializado, si tiene una enfermedad como por ejemplo un niño de 8 años que se le puede detectar diabetes, que se le puede detectar una enfermedad en el corazón, etcétera, hace que esa necesidad de los alimentos aumente. También puede darse que la persona que va a dar los alimentos tenga un mejor trabajo, tenga un aumento, le vaya muy bien en su empresa, en su negocio, y esto implica que entonces se le puede solicitar más. Cambió su situación económica, también se pueden modificar los alimentos, se puede solicitar más. Por eso hablábamos de que esto puede ser cambiante, puede ser modificable. También el hecho de que es imprescriptible. En cualquier momento, un niño o niña adolescente, a pesar de que ya pueda ser, de que ya pueda pasar a la mayoría de edad, en caso de que se dé cuenta de que la persona que lo había reconocido no es su padre o que nunca fue reconocido por su padre y luego lo reconoce, entonces le puede pedir los alimentos atrasados, es decir, aquellos que no le pagó durante el momento en que él los necesitaba. Todo esto no es porque en el momento él ya los necesite, porque fueron por los años que él no estuvo, que no le dio estos alimentos. Muchos de ustedes pueden hacer la crítica de que posiblemente ya llega un punto en el que para qué se van a pagar estos alimentos si son atrasados. El asunto acá es el hecho de el derecho que tiene de recibirlos. También hacíamos esta crítica, de hecho creo que una de las compañeras mencionaba algo respecto a su hija, de que decía, pero es que la responsabilidad parental es todo el tiempo estar presente, ayudar a los hijos, etcétera, pero es el hecho de que la forma de participar del padre, a pesar de que tal vez estén divorciados, que no estén juntos, es a través de la cuota de alimentos. Es una forma de hacerle saber al hijo o hija que conoce sus necesidades, que está presente en su vida, etcétera. Todo esto por este principio que nosotros tenemos de unidad familiar dentro del Código de Familia. También otro aspecto que para nosotros es relevante dentro de la cuota de alimentos o dentro del proceso de alimentos es el hecho de que de forma subsidiaria puede cubrirlo otra persona de la familia, debido a que tal vez en el momento en que se soliciten los alimentos, la persona obligada a darlos, ya sea el padre o la madre, se encuentra en una situación en la cual no se puede valer por sí mismo, por un accidente, por una enfermedad, por alguna situación que le imposibilite de forma total el hecho de poder trabajar y poder generar un ingreso para poder darle una cuota de alimentos. Y puede ser alguien más dentro de la familia que subsidiariamente lo puede cubrir.
Entonces, todo esto por lo que nosotros mencionábamos de la obligación que tienen los padres y las madres. Y una última cosa que vamos a retomar de este tema de los alimentos son las medidas que nosotros podemos tomar en caso de que nosotros pidamos un proceso de alimentos, pero sabemos que la otra persona no quiere dar estos alimentos. Entonces podemos echar mano de las siguientes figuras: una anotación preventiva de todos sus bienes, muebles o inmuebles, y en caso de que nosotros no tengamos conocimiento de cuáles son esos bienes, entonces poder solicitarle al juez de que pueda hacer una labor de investigación respecto de estos bienes. Para evitar esta situación, lo que se hace en la práctica por los abogados es que vamos al registro para poder verificar si hay algún bien a nombre de esa persona y así poder pedir la anotación preventiva y que se estipule como una garantía para el pago de los alimentos. También podemos pedirlo como una medida cautelar y también podemos solicitar una restricción migratoria en caso de que esta persona no tenga absolutamente ningún bien mueble o inmueble. Al menos, si no la tiene, tenemos la garantía de que esta persona no va a poder salir del país, y esto en dos sentidos. La primera, como una restricción para obligarlo a que pague, y la segunda, para evitar que se vaya del país para no pagar. Entonces, este es otro tema que nosotros habíamos tocado en este cómputo. Y luego de eso veíamos, permítanme, veíamos el tema de la tutela, tanto el ejercicio de la tutela como el fin de la misma. En este caso veíamos que la tutela es básicamente este nombramiento de forma judicial o testamentaria que se hace para que una persona que puede no ser el padre o la madre, que es alguien más de la familia o una persona externa a la familia, puede estar al cuidado de un niño, niña, adolescente o una persona declarada incapaz, o puede estar a cargo de la administración de sus bienes o su representación legal. Recuerden que esos tres elementos que hablábamos de la responsabilidad parental también se aplican de una manera un poco distinta, pero se aplican dentro de la tutela. Además de esto, es importante mencionar que la tutela es más, antes de que se dé el nombramiento como tutor, se hace un control judicial, es decir, se hace un examen previo de lo que hablamos en la clase, el inventario y el avalúo de los bienes para saber cómo se van a administrar, quién los va a administrar, cuáles son las facultades que va a tener, cuáles son las propiedades que puede administrar, o si va a haber varios nombramientos, una pluralidad de tutores, de qué manera se van a poner de acuerdo, cuáles son las autorizaciones que puede pedir, etcétera. Todo esto lo veíamos, de hecho, esa fue la clase presencial que teníamos sobre la ejecución o el ejercicio de la misma tutela. Así que creo que ahí no hay mucho que podamos ir agregando porque ya ustedes pudieron hacer las preguntas que tenían en mente durante la clase. Y finalmente veíamos el Sistema de Protección Nacional de los Adultos Mayores, que fue la clase que nosotros tuvimos el lunes. En este caso, respecto a este tema del sistema de protección de las personas adultas mayores, quizá lo más importante, lo más sustancial que tenemos de ese tema es la ley de protección integral a las personas adultas mayores y también la convención. Como les decía, este es un tema que tiene un matiz sumamente sociológico que nos hace reflexionar sobre el rol que tienen las personas adultas mayores, pero sobre todo como abogados nos hace repensar cómo vamos a proteger los derechos de estas personas adultas mayores. El hecho de que no podemos invisibilizar su situación de vulnerabilidad. Y fíjense que en esta clase, que también la tuve con el grupo A2, ellos manifestaban esta importancia que tiene el hecho de que este grupo sea vulnerable, es decir, la diferencia que existe entre un adulto, entre nosotros que somos adultos, a una persona adulta mayor, que ellos tienen necesidades completamente distintas. Es el hecho de dar una protección integral y que esta es una obligación del Estado. Uno de los aspectos que mencionábamos a manera de ejemplo era, yo les mencionaba, por ejemplo, cuando ustedes van al banco y ven que tienen una caja específicamente para las personas adultas mayores. Esto no lo hacen como una forma qué considerados son en el banco. No es así. De hecho, es un mandato legal porque lo que hace es facilitar toda esta tramitología que hay para que las personas adultas mayores no tengan dificultades. También veíamos, por ejemplo, no solo el derecho a la salud, a poder ir al seguro social, a poder tener atención especializada, atención que deba ser de calidad, también el hecho de
por ejemplo, la recreación. No sé cuántos de ustedes han visto, si ustedes van a un parque acuático, a un centro recreativo, por ejemplo, al cine, que las personas adultas mayores no pagan. ¿Por qué? No es que son muy buenas personas la gente que administra en estos lugares, sino que es un mandato que se ha establecido. ¿Por qué? Lo mismo que mencionábamos, uno de los derechos que se le debe proteger a las personas adultas mayores también es la recreación. Ellos tienen derecho y que se les pueda garantizar de forma gratuita, debido a que se conoce que sus condiciones económicas puede que no sean ni siquiera parecidas a la que tenían cuando ellos estaban más jóvenes o simplemente no tienen ingresos económicos, lo que les dificulta poder ir a estos centros recreativos, a estos parques acuáticos y a todos estos lugares y por lo tanto el Estado trata de poder facilitar todos estos espacios para que ellos puedan hacer efectivo su derecho a la recreación. Tenemos también el derecho a la salud, como ya se los había mencionado, y por eso el Ministerio de Salud trata de hacer todo lo posible por incluir aquellas medidas que sean y políticas necesarias para que se pueda proteger a las personas adultas mayores. Ya en la realidad podemos ver que hay muchas personas que lamentablemente deben esperar en el seguro horas y horas y horas y horas, como a muchos nos ha pasado, pero esto es por la falta de consideración que se tiene ya dentro del mismo, de la misma institución. Pero por mandato del Estado sí sería necesario darle una atención más rápida, más integral a las personas adultas mayores, precisamente por su edad y por las enfermedades que pueden tener y por la condición y la situación en que ellas se encuentren. Estos son los temas que nosotros estuvimos viendo en este cómputo. Como ya les mencioné, la mayoría de estos temas son mucho más amplios de lo que nosotros pudimos ver. Lamentablemente, habían otros temas que también hubiera sido muy bueno que nosotros pudiéramos repasar, que nosotros pudiéramos ver en esta clase, en este cómputo, perdón, pero ya nos quedaba muy poco tiempo. Así que no sé si ustedes tienen alguna pregunta, si no, vamos a pasar a la etapa ya de metacognición. O bueno, aprovechar también si tienen alguna pregunta sobre el parcial para que la podamos hacer en este espacio, para que podamos aprovechar este momento para poder realizarlo. Para quienes se van integrando, nada más hacer el pequeño recordatorio, yo les decía a sus compañeros que el parcial va a ser en grupos de 3. La idea es siempre mantener el distanciamiento social, pero también que puedan trabajar en grupos de 3 porque va a ser la resolución de casos. Así que esperaría que ustedes traigan su código de familia y que vayan eligiendo sus grupos. Yo no voy a elegirlos, ustedes lo van a hacer por afinidad para que puedan trabajar la resolución del parcial. Así que espero que para el día del parcial vengan puntuales, traigan su código de familia, es lo único que van a necesitar para la resolución del parcial. No les voy a permitir ni teléfonos, ni iPad, ni tablet, ni ningún dispositivo electrónico. Únicamente el código en físico y su lapicero. Eso es lo único que ustedes van a necesitar. Perdón. No, no es maldad. Es que así debe ser. De hecho, que en otra materia que estoy dando, Derecho Individual y Colectivo, se trata sobre la resolución de cálculos. Y yo ya les dije, traigan calculadora, nada que me van a usar el teléfono. Calculadora, un calendario para hacer ahí los cálculos y todo eso. Y nada más, su lápiz, si va a ocupar lápiz, lapicero, un borrador y listo. Nada más. Y bueno, sobre la pregunta que me hace Mariana, me parece que son 2 casos, pero déjenme verificar bien porque ya hace un par de meses que hice ese parcial, pero yo le voy a estar informando cuando ya finalice la clase porque en la computadora de la facultad ahí tengo el parcial. Entonces ahí voy a verificar y ya les voy a hacer saber esa información. No sé si alguien más tiene una pregunta sobre el parcial para que sí podamos aprovechar. Si no, pues bueno, vamos a pasar a la parte de la metacognición. Realmente creo que este espacio va a ser bastante breve, porque lo único que yo espero que ustedes me hagan saber es cuáles consideran ustedes que han sido las dificultades que han tenido en este proceso. Y no es precisamente en el sentido de que ustedes puedan, digamos, que ustedes podrían decir es que
se me dificulta más la virtualidad, porque todos sabemos que si estamos en la virtualidad no es precisamente por gusto, sino que son indicaciones del Ministerio de Educación. Entonces, realmente no sabemos todavía si el próximo ciclo va a ser semipresencial, es decir, estarlos trayendo a ustedes a algunas clases, a los parciales, pero en definitiva por el momento no sabemos si ustedes van a poder regresar de forma presencial completa. Pero sí, no sé si alguien quiere participar, si alguien quiere expresar que se le pudo dificultar en este cómputo, en este ciclo, con esta materia, y aprovechemos este momento para poder hacerlo, ya que en clase participan mucho cuando es presencial, pero por favor esperaría que ustedes puedan hacerme saber si existió alguna dificultad para que nosotros también como docentes lo tengamos en consideración. También si hay algo en lo que yo puedo mejorar, en lo que puedo ayudarles, pues solamente díganme también. ¿No hay nadie que quiera participar? Ahora sí están callados, miren, qué barbaridad. Pero mire, la idea es esa, de que ustedes puedan mencionar que, por ejemplo, por cuestiones de trabajo, se le ha hecho difícil, etcétera, porque la idea es esa, que nosotros también podamos tratar de mejorar esos espacios para que su formación sea mucho más integral y hacer actividades que a ustedes les permitan realizar sus actividades o sus compromisos personales, su trabajo, etcétera, pero también que les permita a ustedes poder aprender. Entonces, no sé si alguien quiere participar. Yo voy a participar, Lick. No, es que están muy penosos los demás. Ya les voy a preguntar uno por uno, ya va a ver. No, pero Cuente, lo que a mí no me gusta, ¿sabe qué es, Lick? dígame. Que no nos va a dar clase el otro ciclo y entonces ahí no se vale. Ah, no, ahí no puedo hacer nada. Ya me asignaron la carga académica y no, efectivamente no les voy a dar clase a primer año y a tercer año, me parece. O sea, la materia que ustedes recibieron de género y derecho este ciclo, la voy a dar el otro ciclo y seguramente después voy a dar derecho de familia también, si Dios quiere. Pero no, no me corresponde darle ciclos. Ya, ya los preparé con 2 materias, ya lo que sigue ya es nada más tratar de ir avanzando con lo que falta. Nick, yo voy a participar. Vaya, dígame. En el grupo hay un montón de mensajes que le mandan de que ay, que Lee, que no sé qué, y ahora no quiere participar nadie, ¿va? No, Ajá. es que ahora. Y en el grupo un montón de mensajes que Lee, que me van a extrañar, que no sé qué, y cuando ahorita no quieren hablar. Vaya, Puras mentiras. con respecto al aprendizaje, de verdad, se puede decir, creo que fue muy importante, mucha relevancia en ese curso que estamos cursando, porque prácticamente hemos aprendido a diferenciar muchos términos que prácticamente, aunque muchas veces los ignoramos, nosotros en la realidad cada día lo vemos en nuestra realidad, pues prácticamente. Por ejemplo, con eso de la afiliación, con eso de cuando se le tiene que pedir, los últimos temas que estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando se le tiene que pedir alimentos, la importancia que tiene. Y una cosa que me quedó en claro es que no es lo que prácticamente se tiene que dar relevancia a lo de los padres, que es lo que más le favorece a ellos, sino siempre la jueza de familia tiene que prevalecer ante lo que sea mejor para el niño o niña o adolescente. Entonces siempre se tiene que velar por lo que son sus derechos y no por lo que les convenga más que todo a los padres. Así es, y le agradezco mucho, Maybelline, porque como ya dijeron acá, ya sacó los trapitos al sol, es que yo ya no les creo a ustedes. Primero me dicen una cosa y después ya no quieren ni participar. No, pero mire, respecto al tema que usted habla, me alegra mucho
¿Mande? Siguiendo la participación de Maybell y aprovechando de que ella mencionó 2 puntos importantes sobre el interés superior del menor y los principios básicos, ¿verdad? Que son, como lo dije anteriormente, el interés del niño, niña o adolescente, y también la capacidad que los padres tienen, o la obligación, mejor dicho, en este caso, tienen de velar por el interés de los mismos, ¿verdad? Pero no solamente en un dado caso los padres no tengan esa obligación o esa voluntad de dar al menor lo que son sus derechos básicos, suplirlos, el Estado entra como subsidiario y como garante del mismo, ¿verdad? El niño, niña o adolescente. Y también mencionábamos sobre las personas vulnerables, ¿verdad? Y usted mencionaba también lo que son convenciones internacionales de derechos humanos, las que los protegen, en donde no solamente el Estado está, como que es la obligación, sino, perdón, no es como que es la voluntad del Estado, sino la obligación del mismo, ya que él está inscrito en varios tratados de derechos internacionales, el cual en esos convenios él es obligado, de una forma, digamos, política, pero es obligado a responder y en dado caso estos intereses de los menores no sean, ¿cómo se llama?, garantizados en un dado caso, ¿verdad? Entonces, todos esos términos, como bien mencionaba Maybell, se han aprendido, se han enfocado, usted nos ha enseñado de una forma amorosa también, porque no todos los docentes tienen esa facilidad. Entonces, creo que yo de forma personal me doy satisfecha y creo que a pesar de que ya estoy culminando la carrera, usted me ha enseñado cosas que prácticamente estaban en el limbo, ¿verdad? No lo sabía. Entonces le agradezco infinitamente. Es más, también en todas las oportunidades donde usted sabe que pues muchos de nosotros trabajamos, tenemos familia, pero usted ha estado ahí, ¿verdad? Para apoyarnos, entonces se le agradece. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y de hecho me alegra mucho, sobre todo escuchar que ustedes han captado todos esos elementos que yo les digo en la práctica son importantes. El hecho de tener en consideración que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el interés superior de la niñez y la adolescencia. Cuando ustedes vean Procesal de Familia se van a dar cuenta de que lo más importante son estos principios que nos dice la Lepina y entre ellos está el interés superior. Lo que quiero decirles con esto es que me alegra mucho que hayan captado eso que es importantísimo. Además de que a veces nosotros nos centramos en qué es lo que quieren los adultos y se nos olvida que los niños también pueden opinar. Fíjense que este tema es bastante interesante. De hecho, de eso se trató mi tesis de maestría, porque normalmente en los casos, por ejemplo, de divorcio, solamente les voy a comentar esto antes de que sigamos con la dinámica que teníamos. Por ejemplo, en los divorcios de mutuo consentimiento, hay muchas parejas que tienen hijos y colocan en el convenio que no los tienen, para que así el juez de una vez le dé trámite, como dicen, no hay hijos, no hay bienes, ya se dividieron todo lo que tenían que dividirse y ya se pueden divorciar, para no entrar en conflicto, invisibilizando completamente los niños, niñas o adolescentes que pueden ser producto de ese matrimonio. Por lo tanto, esa es una práctica que deberíamos dejar de tener, el hecho de decir, ¿con quién se quiere quedar usted? ¿Se quiere quedar con sus hijos o se lo va a dar a su esposo o a su esposa? Pero se nos olvida preguntarle a los niños y eso es lo más importante, con quién se sienten cómodos ellos, con quién se pueden desarrollar mejor, etcétera. Pero todo esto me alegra mucho que ustedes lo tengan en mente, que haya algo que yo les haya podido aportar. Mire, una o dos cosas que al menos ustedes se lleven de esto, para mí es sumamente importante. Porque en la cátedra, como se los he dicho, hay muchos temas que quedan por fuera. El área de familia es tan amplia que ustedes van a ver que un mismo caso de divorcio, donde tengan la misma cantidad de hijos, la misma edad, no son iguales. Cada caso es diferente, cada caso tiene sus particularidades y sobre todo en los casos de familia, la empatía, el hecho de poder comprender las necesidades de otra persona, la emocionalidad que tienen este tipo de casos, no se dejen llevar por eso, pero tampoco lo desconozcan. No sé cuántos de ustedes puedan trabajar en eso, no sé cuántos de ustedes se pueden dedicar, aunque sea a llevar uno o dos casos de familia, pero por favor pónganle la atención adecuada, porque recuerden que estamos hablando de los derechos de otra persona. Casi siempre se le da importancia al área penal porque se juega la libertad de alguien, pero también ustedes no saben el daño que le pueden causar a un niño, a una adolescente,
permitiendo que tal vez tenga el cuidado personal alguien que sea un maltratador, alguien que no los, que abuse de ellos, alguien que no los quiera, alguien que solamente sea por ganarle la batalla a su excónyuge, que simplemente por eso trate de hacer las cosas. Obviamente, ustedes como abogados responden a lo que diga su mandante, pero también tienen la libertad de poder decir, este caso no lo voy a llevar. Y creo que eso tiene mucho más que ver con ética, y sé que esa materia no sé si ya la llevaron o la vayan a llevar, pero tengan en consideración que aquí estamos tratando de formar abogados que sean lo más justos, responsables, honestos y éticos, los mejores abogados que podamos tener aquí en El Salvador. Así que no sé si alguien más quiere agregar algo más, alguna dificultad que haya tenido, algo que yo pueda mejorar, algo en lo que yo les pueda ayudar. No sé, no sé si alguien quiere mencionar algo más. Ya ven, bien dijo Maybelline, calladito se queda. Y bueno, si realmente no hay alguien más que quiera agregar algo, básicamente esta era la sesión de retroalimentación. Esto es lo último que tendríamos nosotros que estar viendo antes del parcial, y también la parte de la metacognición, del hecho de que sean conscientes de que pueden mejorar o qué pueden hacer para poder mejorar su proceso de formación. Esta sería por mi parte entonces la última sesión que tendría con ustedes. De ahí solo nos veríamos ya por el parcial, y pues nada más desearles mucha suerte en las próximas materias que lleven. De igual forma, cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, a veces me disculpan, tardo un poquito en contestar, pero si les puedo ayudar en algo, con todo gusto lo puedo hacer. Así que les deseo mucha suerte y espero verlos pronto en los juzgados, espero verlos pronto litigando, trabajando en alguna institución, encontrármelos y tener la satisfacción de haberlos conocido y de saber que ustedes van a ser buenos profesionales. Así que creo que nos vamos a quedar hasta acá. Cualquier cosa, ustedes ya saben. Y quedo pendiente con lo que me preguntaba Mariana, sobre cuántos casos van a haber en el parcial. Yo lo puedo hacer saber, solo voy a regresar ya de la facultad y le voy a decir para que ustedes lo tengan en consideración, y recuerden que se va a trabajar en grupos de 3 personas. Así que bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Cualquier cosa me pueden escribir en WhatsApp o me pueden escribir también en el foro semanal de consultas. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día.